El hogar cristiano. Capítulo 71. El don del habla. La voz es un talento. La voz es un talento que nos ha sido confiado y debe usarse para ayudar, alentar y fortalecer a nuestros semejantes. Si los padres aman a Dios y se mantienen en el camino del Señor para obrar con justicia y juicio, su lenguaje no tendrá sabor de sentimentalismo enfermizo. Será de índole sana, pura y edificante. Estén ellos en el hogar o fuera de él, sus palabras serán bien escogidas. No se rebajarán a la vulgaridad. Cada palabra ejerce influencia. Toda palabra pronunciada por los padres ejerce su influencia sobre los hijos, para bien o para mal. Si los padres hablan coléricamente, si manifiestan el mismo espíritu que los hijos de este mundo, Dios los tiene por tales y no como hijos suyos. Una palabra en sazón puede ser como una buena semilla en las mentes juveniles y contribuir a que unos piececitos sean conducidos por la senda recta, mientras que una palabra incorrecta puede llevar esos pies por una senda de ruina. Los ángeles oyen las palabras que se pronuncian en el hogar. Por lo tanto, no regañéis, antes sea la influencia de vuestras palabras de tal índole que ascenderá al cielo como fragante incienso. Los padres deben mantener la atmósfera del hogar pura y fragante, con palabras bondadosas, tierna simpatía y amor. Pero al mismo tiempo deben ser firmes e inflexibles en cuanto a los buenos principios. Puede ser que si sois firmes con vuestros hijos, ellos piensen que no los amáis. Podéis esperar tal cosa, pero nunca manifestéis dureza. La justicia y la misericordia deben darse la mano. No debe haber vacilación ni movimientos impulsivos. Expresa la gracia íntima. El principal requisito del lenguaje es el de ser puro, bueno y sincero, la expresión externa de una gracia interior. La mejor escuela para este estudio del lenguaje es el hogar. Las palabras bondadosas son como rocío y suaves lluvias para el alma. La Escritura dice acerca de Cristo que se concedió gracia a sus labios, para que supiese hablar en sazón palabra al cansado. Y el Señor nos ordena: sea vuestra palabra siempre con gracia, para que dé gracia a los oyentes.
El cultivo de la voz en el hogar. En el círculo del hogar debiera darse instrucción en el cultivo de la voz. Los padres deben enseñar a sus hijos a hablar con tanta claridad que quienes los escuchen puedan comprender cada palabra que pronuncien. Deben enseñarles a leer la Biblia con expresión clara y distinta, de una manera que honre a Dios. Y los que se arrodillan en derredor del altar de la familia no han de hundir el rostro entre las manos o en un sillón cuando se dirigen a Dios. Alcen la cabeza y con santa y valiente reverencia alléguense al trono de la gracia. Sed puros en vuestro lenguaje. Cultivad un tono de voz que sea suave y persuasivo, no duro ni autoritario. Dad a los niños lecciones en el cultivo de la voz. Educad sus modos de hablar, hasta que no broten espontáneamente de sus labios palabras groseras o rudas, cuando se les presenta alguna prueba. El cultivo de la voz es un asunto que tiene que ver con la salud de los estudiantes. Debe enseñarse a los jóvenes a respirar debidamente y a leer de tal manera que no impongan un recargo indebido a la garganta y los pulmones, sino que el trabajo sea compartido por los músculos abdominales. El hablar por la garganta, dejando que el sonido provenga de la parte superior de los órganos vocales, arruina la salud de esos órganos y disminuye su eficiencia. Los músculos abdominales han de hacer la parte más pesada del trabajo, usándose la garganta solo como un canal. Han muerto muchos que podrían haber vivido si se les hubiese enseñado a usar debidamente la voz. El uso correcto de los músculos abdominales al leer y hablar será un remedio para muchas de las dificultades de la voz y del pecho, y un medio de prolongar la vida. Efecto de las palabras duras. En un hogar donde se pronuncian palabras duras, de reprensión e irritación, un niño llora mucho. Y en su tierna sensibilidad se imprimen rastros de desgracia y discordia. Por lo tanto, madres, dejad que vuestro semblante se llene de sol. Sonreíd si podéis, y la mente y el corazón del niño reflejarán la luz de vuestro rostro, como la placa pulida de un artista retrata los rasgos humanos. Aseguraos, madres, de que Cristo more en vosotras, para que la semejanza divina se grabe en la mente plástica de vuestro Hijo. No haya nota discordante. No permitáis que penetre en el hogar nada que se parezca a contienda o disensión. Hablad con amabilidad. Nunca se eleve vuestra voz hasta ser áspera. Conservad la calma.
Desechad la censura y toda falta de veracidad. Decid a los niños que queréis ayudarles a prepararse para un cielo santo, donde todo es paz, donde no se oye una sola nota discordante. Sed pacientes con ellos en sus pruebas, que pueden pareceros pequeñas, pero son grandes para ellos. Cuando los padres y las madres estén convertidos, habrá un cambio completo en los principios de su gobierno. Se habrán convertido también sus pensamientos y sus lenguas. No se hablará en tono alto ni airado. Las palabras serán de un carácter que suavice y beneficie al oyente. Eliminad de la voz todas las características desagradables. Debemos subyugar el genio violento y dominar nuestras palabras. Así obtendremos grandes victorias. A menos que dominemos nuestras palabras y genio, somos esclavos de Satanás y estamos sujetos a él como cautivos suyos. Cada palabra discordante, desagradable, impaciente o malhumorada es una ofrenda presentada a su majestad satánica. Y es una ofrenda costosa, más costosa que cualquier sacrificio que podamos hacer para Dios, porque destruye la paz y felicidad de familias enteras, destruye la salud y puede hacernos perder finalmente una vida eterna de felicidad. ¿Alegría o sombra en las palabras? Es importante que se enseñe a los niños y jóvenes a velar sobre sus palabras y acciones, porque su conducta produce sol o sombra, no solo en su propio hogar, sino también para con todos aquellos con quienes se relacionen. Con frecuencia, un empleo imprudente del talento del habla produce desdicha. A nadie autoriza la palabra de Dios para hablar con dureza, de un modo que cree sentimientos desagradables y desgracia en la familia. Los otros miembros de la familia pierden su respeto por quien hable así, mientras que si refrenase sus sentimientos, podría conquistar el afecto y la confianza de todos. Amabilidad hacia los niños. Respeto hacia los padres. Dirijan los padres tan solo palabras amables a sus hijos, y los hijos dirijan tan solo palabras respetuosas a sus padres. Hay que prestar atención a estas cosas en la vida familiar, porque si los niños contraen buenos hábitos en la formación de su carácter, les resultará mucho más fácil ser enseñados por Dios y acatar lo que Él exige. Evítese toda grosería. Padres y madres,
Esposos y esposas, hermanos y hermanas, no os acostumbréis a ser bajos en vuestras acciones, palabras o pensamientos. Los dichos groseros, las bromas viles, la falta de urbanidad y verdadera cortesía en la vida familiar llegarán a ser una segunda naturaleza para vosotros y os incapacitarán para formar parte de la sociedad de aquellos a quienes la verdad está santificando. El hogar es un lugar demasiado sagrado para ser contaminado por la indecencia, la sensualidad, las recriminaciones y el escándalo. Acallad las malas palabras. Desechad el pensamiento profano, porque el testigo verdadero pesa cada palabra, valora cada acción y declara: conozco tus obras. La conversación baja y vulgar no debe hallar cabida en la familia. Cuando el corazón sea puro, fluirán ricos tesoros de sabiduría. No pronunciéis insensateces en vuestra casa. Aun los niños muy tiernos serán beneficiados por la forma de las sanas palabras, mientras que las palabras ociosas e insensatas que intercambien el padre y la madre provocarán la misma clase de palabras entre los hijos. Por otra parte, las expresiones correctas, sinceras, veraces y serias inducirán a toda la familia a usar esa misma clase de palabras y también a ejecutar buenas acciones. Males de las palabras de ira. Cuando dirigís palabras de ira a vuestros hijos, estáis ayudando a la causa del enemigo de toda justicia. Tenga cada niño una oportunidad justa desde su más tierna infancia. La obra de enseñanza debe comenzar en la infancia y no ir acompañada de dureza ni irritación, sino de bondad y paciencia. Y esta instrucción debe continuar hasta que los hijos lleguen a la edad adulta. Busque cada familia al Señor en oración ferviente, a fin de obtener ayuda para hacer la obra de Dios. Venzan todos los hábitos de hablar con apresuramiento y el deseo de culpar a otros. Aprendan a ser bondadosos y corteses en el hogar, a adquirir hábitos de reflexión altruista y cuidado. ¿Cuánto daño producen en el círculo familiar las palabras impacientes? Pues una expresión de impaciencia de parte de uno de los miembros induce a otro a contestar de la misma manera y con el mismo espíritu. Luego vienen las palabras de represalias y las de justificación propia, con las que se fragua un yugo pesado y amargo para vuestra cerviz. Porque todas esas palabras acerbas volverán a vuestra alma en funesta cosecha. Las palabras duras hieren al corazón mediante el oído, despiertan las peores pasiones del alma y tientan a hombres y mujeres a violar los mandamientos de Dios. Las palabras son como semillas implantadas.
son como blasfemias. Entre los miembros de muchas familias se sigue el hábito de hablar con descuido o para atormentar a otros, y la costumbre de decir palabras duras se fortalece a medida que se cede a ella. Así se dicen muchas cosas objetables que concuerdan con el espíritu de Satanás y no con el de Dios. Las quemantes palabras de ira no debieran ser pronunciadas, porque delante de Dios y de los santos ángeles son como una especie de blasfemia. ¿Cómo perdió un padre la confianza de sus hijos? Hermano mío, sus palabras de intolerancia hieren a sus hijos. A medida que crezcan, se intensificará en ellos la tendencia a criticar. El hábito de censurar está corrompiendo su propia vida y se extiende a su esposa y a sus hijos. Estos no son estimulados a darle su confianza ni a reconocer sus propios defectos, porque saben que a continuación usted expresará severas reprensiones. Con frecuencia sus palabras son como un granizo asolador que quebranta las tiernas plantas. Es imposible evaluar el daño así causado. Sus hijos practican el engaño para evitar las palabras duras que usted pronuncia. Procuran eludir la verdad para escapar a la censura y al castigo. Una orden fría y dura no les beneficiará. Un voto sugerente. Sería bueno que cada hombre firmase la promesa de hablar bondadosamente en su casa y de permitir que la ley del amor rija sus palabras. Padres, no habléis nunca apresuradamente. Si vuestros hijos obran mal, corregidlos, pero con palabras impregnadas de ternura y amor. Cada vez que regañáis, perdéis una preciosa oportunidad de dar una lección de tolerancia y paciencia. Sea el amor el rasgo más destacado de vuestra corrección de lo malo. La conversación en la mesa. ¿Cuántas familias sazonan sus comidas diarias con dudas y preguntas? Disecan el carácter de sus amigos y lo sirven como delicado postre. Circula por la mesa un precioso trozo de calumnia para que lo comenten no solamente los adultos, sino también los niños. Esto deshonra a Dios. El espíritu de crítica y censura no debiera hallar cabida en el hogar. La paz de éste
es demasiado sagrada para ser mancillada por ese espíritu. Pero cuán a menudo, cuando están sentados para comer, los miembros de la familia hacen circular un plato de crítica, censura y escándalo. Si Cristo viniese hoy, ¿no hallaría a muchas de las familias que profesan ser cristianas cultivando el espíritu de crítica y crueldad? Los miembros de tales familias no están listos para unirse con la familia celestial. Sea la conversación de la familia en derredor de la mesa de un carácter tal que deje una influencia fragante en la mente de los niños. Chismes y cuentos. Nos horrorizamos al pensar en el caníbal que come con deleite la carne aún caliente y temblorosa de su víctima, pero son los resultados de esta práctica más terribles que la agonía y la ruina causadas por el hábito de falsear los motivos, manchar la reputación y disecar el carácter. Aprendan los niños y también los jóvenes lo que Dios dice acerca de estas cosas. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El espíritu de la chismografía es uno de los agentes esenciales que tiene Satanás para sembrar discordia y disensión, para separar amigos y minar la fe de muchos en la veracidad de nuestra posición. Crear desconfianza es ayudar al enemigo. Para los seres humanos es natural pronunciar palabras cortantes. Los que ceden a esta inclinación abren la puerta para que Satanás entre en su corazón y los haga prestos para recordar los errores de otros. Se espacían en sus faltas, notan sus deficiencias y dicen palabras que hacen perder la confianza en quien está haciendo lo mejor que puede para cumplir su deber como colaborador de Dios. Con frecuencia se siembran las semillas de desconfianza, porque alguno piensa que debiera haber sido favorecido, mas no lo fue. Dios invita a los creyentes a que dejen de censurar y de expresar juicios apresurados y carentes de bondad. Padres, sean bondadosas y placenteras las palabras que dirigís a vuestros hijos, a fin de que los ángeles tengan vuestra ayuda para atraerlos a Cristo. Se necesita una reforma cabal en la iglesia del hogar. Comiéncesela enseguida. Cesen las murmuraciones, la irritación y las reprensiones. Los que se irritan y censuran a otros acerbamente cierran la puerta a los ángeles del cielo y la abren para los ángeles malos. Sean los padres pacientes
Padres, cuando os sentís nerviosos, no debéis cometer el grave pecado de envenenar a toda la familia con esta irritabilidad peligrosa. En tales ocasiones, ejerced sobre vosotros mismos una vigilancia doble, y resolved en vuestro corazón no ofender con vuestros labios, sino pronunciar solamente palabras agradables y alegres. Decíos, no echaré a perder la felicidad de mis hijos con una sola palabra de irritación. Dominándoos así vosotros mismos, os fortaleceréis. Vuestro sistema nervioso no será tan sensible. Quedaréis fortalecidos por los principios de lo recto. La conciencia de que estáis desempeñando fielmente vuestro deber os fortalecerá. Los ángeles de Dios sonreirán al ver vuestros esfuerzos y os ayudarán. Padres y madres, hablad bondadosamente a vuestros hijos. Recordad cuán sensibles sois vosotros mismos y cuán poca censura podéis soportar. Reflexionad y reconoced que vuestros hijos son como vosotros. No les impongáis lo que vosotros mismos no podéis llevar. Si no podéis soportar la censura y la inculpación, tampoco lo pueden vuestros hijos, que son más débiles que vosotros, y no pueden aguantar tanto. Sean vuestras palabras agradables y alegres, como rayos de sol en la familia. Los frutos del dominio propio, la atención y el esmero que manifestéis, se centuplicarán. Tiempo de callar o de cantar. Vendrán pruebas, es verdad, aun para aquellos que estén plenamente consagrados. La paciencia del más paciente será severamente probada. Puede suceder que el esposo o la esposa pronuncien palabras capaces de provocar una respuesta precipitada. Guarde entonces silencio la persona a quien fueron dirigidas aquellas palabras. Hay seguridad en el silencio. Es con frecuencia, la reprensión más severa que se pueda administrar a quien pecó con sus labios. Cuando ellos, los niños y jóvenes, pierden el dominio propio y dicen palabras coléricas, una actitud de silencio es a menudo la mejor conducta, en vez de recurrir a reproches, disputas o condenación. Pronto vendrá el arrepentimiento. El silencio que es de oro será muchas veces más eficaz que todas las palabras que se pudieran decir. Cuando los demás manifiestan impaciencia e irritación y se quejan porque su yo no ha sido subyugado, empezad a cantar algunos de los signos de Sión. Mientras Cristo trabajaba en su banco de carpintero, se veía a veces rodeado de otras personas que procuraban impacientarle, pero él entonaba alguno de los hermosos salmos, y antes de que los demás se dieran cuenta de lo que hacían, cantaban con él, como bajo la influencia del Espíritu Santo, que se sentía allí.
El dominio propio al hablar. Dios requiere de los padres que, por su dominio propio y su ejemplo en la edificación de un carácter sólido, difundan la luz dentro del círculo inmediato de su pequeño rebaño. No debe haber conversaciones comunes y triviales. Dios mira todo lo secreto de la vida. Algunos sostienen una lucha constante para dominarse. Diariamente contienden en silencio y con oración contra la aspereza de su lenguaje y genio. Estas luchas no son tal vez apreciadas por los seres humanos. Los que las sostienen no recibirán tal vez alabanza de labios humanos por retener las palabras precipitadas que estuvieron a punto de escapárseles. El mundo no verá esas victorias, y si pudiera verlas, despreciaría a los vencedores. Pero en los registros del cielo, ellos son anotados como tales. Hay quien presencia todo combate secreto y toda victoria silenciosa, y dice: mejor es el que tarde se aira que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Si usted se niega a dejarse arrebatar por la cólera, a impacientarse o a regañar, el Señor le mostrará la salida. Le ayudará a emplear el talento del habla de una manera tan semejante a como lo empleaba Cristo, que arraigarán en el hogar los preciosos atributos de la paciencia, el consuelo y el amor. Capítulo 72. La hospitalidad. Aún hoy pueden agasajarse ángeles. La Biblia da mucho realce a la práctica de la hospitalidad. No solo ordena la hospitalidad como un deber, sino que presenta muchos hermosos cuadros del ejercicio de esta gracia y las bendiciones que reporta. Entre ellos se destaca el caso de Abraham. Dios atribuyó suficiente importancia a estos actos de cortesía para registrarlos en su palabra, y más de 1000 años más tarde fueron mencionados por un apóstol inspirado. No olvidéis la hospitalidad, porque por esta algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. El privilegio concedido a Abraham y Lot no nos es negado. Manifestando hospitalidad a los hijos de Dios, nosotros también podemos recibir a sus ángeles en nuestras moradas. Aún en nuestro tiempo los ángeles entran en forma humana en los hogares de las gentes, y son agasajados por ellas. Y los cristianos que viven a la luz del rostro de Dios están siempre acompañados por ángeles invisibles, y estos seres santos dejan tras sí una bendición en nuestros hogares. Oportunidades descuidadas.
amador de la hospitalidad. Es una de las cualidades que, según el Espíritu Santo, han de señalar al que debe llevar responsabilidad en la Iglesia. Y a toda la Iglesia es dada la orden: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Administreselo a los otros, como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Estas amonestaciones han sido extrañamente descuidadas. Aun entre los que profesan ser cristianos, se ejercita poco la verdadera hospitalidad. Entre nuestro propio pueblo, la oportunidad de manifestar hospitalidad no es considerada como debiera serlo, como un privilegio y una bendición. Es en absoluto demasiado escasa la sociabilidad y disposición para hacer lugar para 2 o 3 más en la mesa de la familia, sin molestia u ostentación.
El hogar cristiano. Continuación del capítulo 72. La hospitalidad. Excusas inadecuadas. He oído a muchos disculparse por no invitar a sus hogares y corazones a los santos de Dios, diciendo: no tengo nada preparado, no he cocinado nada, tendrán que ir a otra parte. Y en esa otra parte puede haberse inventado alguna otra excusa por no recibir a los que necesitan hospitalidad, y los sentimientos de las visitas quedan profundamente agraviados, y ellas se van con impresiones desagradables acerca de la hospitalidad de estos profesos hermanos y hermanas. Si usted no tiene pan, hermana, imite el caso presentado en la Biblia. Vaya a su vecino y dígale: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de camino, y no tengo qué ponerle delante. No encontramos ejemplo alguno en que esta falta de pan sea presentada como excusa por negar la entrada a quien solicitase hospitalidad. Cuando Elías se dirigió a la viuda de Sarepta, ella compartió su último bocado con el profeta de Dios, y él hizo un milagro, de manera que gracias al acto de dar albergue a su siervo y compartir su alimento con él, ella misma fue sustentada y salvó la propia vida y la de su hijo. Así resultará en el caso de muchos, si obran con la misma buena voluntad para gloria de Dios. Algunas personas alegan su poca salud. Les agradaría mucho ser hospitalarias si tuvieran fuerza para ello. Se han encerrado en sí mismas durante tanto tiempo. Han meditado tanto en lo mal que se sentían y hablado tanto de sus sufrimientos, pruebas y aflicciones, que todo esto constituye su verdad presente. Solo pueden pensar en sí mismas, por mucho que otros estén necesitados de simpatía y asistencia. Hay un remedio para las personas que están aquejadas de mala salud. Si visten al desnudo y meten en casa al pobre desamparado y dan pan al hambriento, se les dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se dejará ver presto. Hacer el bien es un excelente remedio para la enfermedad. A quienes se dedican a esta obra, se los invita a invocar a Dios, quien se ha comprometido a responderles. Su alma será satisfecha en la sequía, y serán como un jardín regado, cuyas aguas no faltan.
Bendiciones perdidas por egoísmo. A Dios le desagrada el interés egoísta, tan a menudo manifestado para mí y mi familia. Cada familia que alberga este espíritu necesita ser convertida por los principios puros, ejemplificados en la vida de Cristo. Los que se encierran en sí mismos, que no están dispuestos a agasajar visitas, pierden muchas bendiciones. Los ángeles aguardan para ver si aprovechamos las oportunidades de hacer bien que se nos presentan y si estamos dispuestos a bendecir a otros para que ellos a su vez puedan bendecirnos a nosotros. El Señor mismo nos ha hecho diferentes unos de otros, algunos pobres, otros ricos y otros aún afligidos, para que todos tengamos oportunidad de desarrollar nuestro carácter. Dios permitió a propósito que los pobres fuesen lo que son, para que podamos ser probados y desarrollar lo que hay en nuestro corazón. Cuando muere el espíritu de la hospitalidad, el corazón queda paralizado de egoísmo. ¿A quiénes se debe dar hospitalidad? Nuestras relaciones sociales no deberían ser dirigidas por los dictados de las costumbres del mundo, sino por el Espíritu de Cristo y por la enseñanza de su palabra. En todas sus fiestas los israelitas admitían al pobre, al extranjero y al levita, el cual era a la vez asistente del sacerdote en el santuario, y maestro de religión, y misionero. A todos se les consideraba como huéspedes del pueblo, para compartir la hospitalidad en todas las festividades sociales y religiosas, y ser atendidos con cariño en casos de enfermedad o penuria. A personas como esas debemos dar buena acogida en nuestras casas. ¿Cuánto podría hacer semejante acogida para alegrar y alentar al enfermero misionero o al maestro, a la madre cargada de cuidados y de duro trabajo, o a las personas débiles y ancianas que viven tan a menudo sin familia, luchando con la pobreza y el desaliento? Cuando haces comida o cena, dice Cristo, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, porque también ellos no te vuelvan a convidar y te sea hecha compensación. Mas cuando haces banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque no te pueden retribuir, mas te será recompensado en la resurrección de los justos. Estos serán huéspedes, que no os costará mucho recibir. No necesitaréis ofrecerles trato costoso y de mucha preparación. Necesitaréis más bien evitar la ostentación, el calor de la bienvenida, un asiento al amor de la lumbre y uno también a vuestra mesa, el privilegio de compartir la bendición del culto de familia, serían para muchos como vislumbres del cielo. Nuestras simpatías deben rebosar más allá de nosotros mismos y del círculo de nuestra familia.
Hay preciosas oportunidades para los que quieran hacer de su hogar una bendición para otros. La influencia social es una fuerza maravillosa. Si queremos, podemos valernos de ella para ayudar a los que nos rodean. Un refugio para los jóvenes tentados. Nuestros hogares deberían ser refugios para los jóvenes que sufren tentación. Muchos hay que se encuentran en la encrucijada de los caminos. Toda influencia e impresión determinan la elección del rumbo de su destino en esta vida y en la venidera. El mal, con sus lugares de reunión, brillantes y seductores, los invita. A todos los que acudan se les da la bienvenida. En torno nuestro hay jóvenes sin familia y otros cuyos hogares no tienen poder para protegerlos ni elevarlos, y se ven arrastrados al mal. Se encaminan hacia la ruina en la sombra misma de nuestras puertas. Estos jóvenes necesitan que se les tienda la mano con simpatía. Las palabras bondadosas dichas con sencillez, las pequeñas atenciones para con ellos, barrerán las nubes de la tentación que se amontonan sobre sus almas. La verdadera expresión de la simpatía, proveniente del cielo, puede abrir la puerta del corazón que necesita la fragancia de palabras cristianas y del delicado toque del espíritu del amor de Cristo. Si nos interesáramos por los jóvenes, invitándolos a nuestras casas y rodeándolos de influencias alentadoras y provechosas, serían muchos los que de buena gana dirigirían sus pasos por el camino ascendente. La sencillez en la familia. Cuando, como sucede a menudo, llegan visitas, no debe permitirse que absorban todo el tiempo y la atención de la madre. El bienestar temporal y espiritual de sus hijos viene en primer lugar. No debe ella dedicar tiempo a preparar ricos pasteles, tortas o manjares malsanos para la mesa. Estos representan un gasto adicional al que muchos no pueden hacer frente, pero el mal mayor estriba en el ejemplo. Consérvese la sencillez de la familia. No tratéis de dar la impresión de que podéis vivir de una manera que en realidad supera vuestros recursos. No procuréis aparentar lo que no sois, ni en los preparativos para vuestra mesa, ni en vuestros modales. Aunque debéis tratar a vuestras visitas con bondad y hacerles sentir que están en casa, siempre debéis recordar que estáis enseñando a los pequeñuelos que Dios os dio. Os observan, y ningún proceder vuestro debe dirigir sus pies por el camino erróneo. Sed con vuestras visitas precisamente lo que sois cada día con vuestra familia, amables, considerados y corteses. En esto todos pueden ser educadores, un ejemplo de buenas obras.
atestiguan que hay algo más esencial que pensar en lo que se ha de comer y beber y con qué vestirse. Un ambiente apacible. Seríamos mucho más felices y más útiles si nuestra vida familiar y nuestro trato social se rigieran por la mansedumbre y la sencillez de Cristo. En vez de lograr con gran esfuerzo una ostentación que excite la admiración o la envidia de las visitas, debemos procurar hacer felices a cuantos nos rodean mediante nuestra alegría, simpatía y amor. Dejemos ver a las visitas que nos esforzamos por obrar conforme a la voluntad de Cristo. Aunque nuestra suerte sea humilde, vean ellas en nosotros un espíritu de contentamiento y gratitud. En un hogar verdaderamente cristiano, reina una atmósfera de paz y reposo. Un ejemplo tal no quedará sin efecto. Se lleva cuenta en el cielo. Cristo lleva cuenta de todo gasto en que se incurre al dar hospitalidad por causa suya. Él provee todo lo que es necesario para esta obra. Los que por amor a Cristo alojan y alimentan a sus hermanos, haciendo lo mejor que puedan para que la visita sea provechosa para los huéspedes, como para sí mismos, son anotados en el cielo como dignos de bendiciones especiales. Cristo dio en su propia vida una lección de hospitalidad. Cuando estaba rodeado por la muchedumbre hambrienta al lado del mar, no la mandó sin refacción a sus hogares. Dijo a sus discípulos: «Dadles vosotros de comer». Y por un acto de poder creador, proporcionó bastante alimento para suplir sus necesidades. Sin embargo, cuán sencillo fue el alimento provisto. No había lujo. El que tenía todos los recursos del cielo a su disposición, podría haber presentado a la gente una comida suculenta, pero proveyó solamente lo que bastaba para su necesidad, lo que era el alimento diario de los pescadores a orillas del mar. Si los hombres fueran hoy sencillos en sus costumbres y vivieran en armonía con las leyes de la naturaleza, habría abundante provisión para todas las necesidades de la familia humana. Habría menos necesidades imaginarias y más oportunidad de trabajar de acuerdo con los métodos de Dios. La pobreza no necesita privarnos de manifestar hospitalidad. Hemos de impartir lo que tenemos. Hay quienes luchan para ganarse la vida, quienes tienen grandes dificultades para suplir sus necesidades, pero aman a Jesús en la persona de sus santos y están listos para mostrar hospitalidad a creyentes e incrédulos y tratan de hacer provechosas sus visitas. En la mesa y en el culto de la familia, dan la bienvenida a los huéspedes.
El momento de oración impresiona a aquellos que reciben su hospitalidad, y aún una visita puede significar la salvación de un alma de la muerte. El Señor toma nota diciendo, te lo pagaré. Reconoced las oportunidades. Despertad, hermanos y hermanas. No temáis las buenas obras. No nos cansemos, pues, de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado. No esperéis que se os indique vuestro deber. Abrid los ojos y ved en derredor vuestro. Llegad a conocer a los desamparados, afligidos y menesterosos. No os escondáis de ellos, y no procuréis aislaros de sus necesidades. ¿Quién da las pruebas mencionadas en Santiago de poseer la religión pura, sin mancha de egoísmo o corrupción? ¿Quiénes están ansiosos de hacer cuanto puedan para ayudar en el gran plan de salvación?